Queridos hermanos, en la época que nos ha tocado vivir, la sociedad se comporta a nivel de fe con profunda indiferencia. En la práctica, hemos ido construyendo un ambiente en el cual Dios parece no existir, o por lo menos no contar en gran medida. Se trata de un ambiente en el que el camino señalado por el mismo Dios no parece interesar a muchos, a la gran mayoría. Prefieren otras cosas que consideran más interesantes e importantes, como el becerro de oro del cual habla hoy la primera lectura y que está tomada del libro del Éxodo. En ella dice el Señor a Moisés: «Anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto». Para muchos, ser creyente es no estar a la vanguardia. De hecho, grandes sectores de bautizados viven como si Dios ya no les dijera nada y han dejado de practicar sus enseñanzas. Son cristianos de nombre, pero no de hecho. Hoy hay mucha gente que tal vez no entienda nuestro lenguaje sobre la fe. Incluso la pueden llegar a malinterpretar. Pero aún así, es innegable que inclusive quienes son detractores de la fe se quedan cuestionados por las obras de amor de muchos cristianos. El Evangelio de hoy está tomado de Juan y nos narra una disputa que se da entre Jesús y los judíos. En él, también Jesús se sintió incomprendido, rechazado y atacado. No comprendían sus palabras. Por eso él apela a las obras que hace, pues ellas hablan de quién es él y quién le envía. Dice Jesús: «El testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado». De hecho, para Jesús las obras son irrefutables y las personas de recta intención las entienden y comprenden. Por esto, para vivir una vida auténtica y profundamente religiosa, se necesita haber tenido una experiencia de sentirse dependiente de Dios, unidos a Él con un vínculo indisoluble, como el hijo se siente unido con sus padres. Cuando uno se siente profundamente hijo de Dios, brota de él actitudes espirituales y prácticas que caracterizan la vida de la persona y la diferencian de los demás. El creyente, por ejemplo, en la prueba, no abandona a Dios como si fuera Él la causa del mal, sino que se vuelve más hacia Él con una insistencia invencible, como lo hace Moisés, que intercedió por su pueblo cuando éste se construyó el becerro de oro, ofendiendo gravemente al Señor. Por otra parte, el creyente, el que es adulto en la fe, siente como prueba personal las pruebas de sus hermanos, de aquellos que son cercanos, pero también de los lejanos. Es profundamente empático frente al dolor de los demás. Ora por todos. Y es un intercesor universal dispuesto a cargar con las debilidades de los demás y sufrir para que los otros sean aliviados, como hizo Moisés por su pueblo, y sobre todo Jesús, el inocente, que murió como pecador por nosotros, que somos injustos. La existencia de un Dios que es amor no se demuestra, sino dejando que los otros descubran que ese Dios vive en los corazones de quienes le acogen. De hecho, Jesús nos enseña que le creemos no cuando decimos que creemos en Él, sino cuando vivimos con autenticidad sus enseñanzas. Nos dice el mismo Jesús: «Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les mando». Ante personas que entregan su vida a los más débiles, que no acusan, sino que suplican y perdonan a quienes les ofenden, suele surgir la pregunta: ¿por qué actúan así? Y es que las obras tienen un valor incuestionable e irrefutable. Ante una persona de bien,
no cabe más que la admiración y la imitación. Como dice Jesús, si no me creen a mí, crean a las obras que hago. Hoy más que nunca el testimonio coherente de los cristianos cambiará el mundo y lo hará un poco más humano. Hoy, cuando en medio de la dificultad estamos tentados a pensar únicamente en nosotros mismos, olvidando el peligro que enfrentan los demás, estamos llamados a demostrar que somos creyentes, a aceptar a Jesús y su propuesta, pues es el inicio del camino de la salvación, entendiéndose esta como humanización. Rechazarlo a Él y a su propuesta es signo de perdición, de deshumanización. Aceptemos pues a Jesús y su proyecto en nuestras vidas. Demostremos que creemos en Jesús haciendo lo que Él nos pide. Que el Señor nos ayude en esta tarea.